Recibimos al doctor Glauco Rodríguez, el aplauso. Gracias, doctor, por venir. Gracias a usted, un placer. Primero que nada, ¿cómo está usted? Bueno, me imagino cansado. Y metiendo, por eso están todos los diferentes integrantes del equipo asistenciales, cada uno en su lugar, están todos dejando todo, así que bueno, es la que nos toca ahora y tenemos que estar. Yo voy a pecar de cometer capaz que una infidencia, pero voy a hablar de cómo fue el diálogo que tuvimos antes de empezar esta parte del programa. Lo veo optimista, lo veo con una actitud muy optimista. Bueno, por naturaleza soy una persona optimista, Luis, eso Bien. sí, y más en los tiempos de crisis. No, pero hay que hablar con dejar un todo. médico como usted, encargado de lo que está encargado, y verlo de esa forma, digo, a uno lo... Yo no digo que me alivia, pero tengo esa cosita de decir, bueno, vamos a zafar. No, pero es algo importante, aparte de uno que está recorriendo diferentes servicios por diferentes lugares, si bien claramente hay un cansancio y un agotamiento de todos, por supuesto, pero hay mucha gente, y yo me atrevería a decir la enorme mayoría, por no decir todos, de los integrantes de los equipos asistenciales que están metiendo todo y dejando todo, ¿no? No debe haber habido un momento histórico de la salud de este país en el cual se haya dejado tanto y se haya trabajado tanto, ¿no? Y en comunión, me imagino, ¿no? Sí, o sea, no, todos por como juntos. Quiero hablar de muchísimos temas, no me quiero olvidar de ninguno. Quiero hablar de personal de la salud, de cómo estamos con el número, si es suficiente, si no es suficiente, si es muy justo y de repente, justo me refiero al número, y de repente, bueno, el cansancio es mucho. Yo sé que hay médicos que están colaborando también hasta para vacunar. Quiero hablar también de las personas los extranjeros, médicos que están en este país, hoy no pueden revalidar, y sería muy bueno para tener más personal. Empiece por donde usted quiera. Correcto, interesantísimo. Bueno, los recursos humanos en nuestro país, si bien, al igual que pasa en el mundo, habría que ajustar el número. ¿A qué me refiero con esto? Se sabe que se necesitan más enfermeros, más licenciados de enfermería para el número de médicos que hay. Eso es en el status quo basal fuera de la pandemia en nuestro país, pero no es un tema solo Uruguay, sino del mundo. Sacado eso de contexto, bueno, tenemos un buen número. Estamos bien desde ese punto de vista. Al día de hoy, a cómo está la situación de la pandemia en nuestro país, no es que nos esté faltando personal de la salud o estructuras asistenciales, digamos CTI o otras cosas. Sí, claramente, y bueno, estamos viendo los números todos los días. Los números de ayer, casi 4.000 casos diagnosticados. Bueno, nos ocupa a todos, ¿no? Y nos preocupa un poco. Y eso va para el mensaje para la población. O sea, esto zafamos o ganamos si cada uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? Yo ahí estoy de acuerdo, lo he escuchado a ustedes debatiendo y en otros programas. Yo ya no sé a esta altura si esto pasa porque el gobierno implemente más medidas o no. Yo a título personal como ciudadano, más allá de la profesión, siento que el gobierno ha estado y las autoridades sanitarias, de manera asertiva y a tiempo sobre todo. Por algo hemos tenido este tránsito de 1 año y poco de como tenemos de pandemia, ¿no? No nos olvidemos que el proceso sigue siendo exitoso. Claramente tenemos un cambio ahora y estaban hasta dentro de lo predecible desde el punto de vista de gestión de salud pública. ¿La gente puede haber aflojado cuando se enteró que estaba la vacuna? No, yo esto lo venimos hablando desde el principio. Esto era una carrera de fondo y no de velocidad, era claro esto. Claramente está que como todo proceso largo lleva desgaste de todas las partes. Nosotros, los integrantes de equipos asistenciales, la población, pero se ha cumplido un buen esfuerzo. Hay que seguir reafirmando, y ustedes desde el punto de vista de comunicación han hecho un trabajo excelente durante todo este año y siempre, ¿no? Pero bueno, eso, comunicando, informando, reafirmando la importancia de continuar por ahí, porque todavía podemos salir victoriosos de esto. O sea, no está todo perdido. Sí, la situación en la que está es preocupante. Eso es clarísimo y no hay que decirlo de otra manera. Es preocupante porque el número de casos está aumentando. Acá también hay matemática pura. Si aumenta el número de casos diagnosticados por día, sabemos que hay un porcentaje determinado que va a requerir CTI. El sistema de salud, que es un sistema, como nosotros decimos, desde el punto de vista de gestión, elastizable, expandible, se ha elastizado y se ha expandido todo lo que ha podido. El sistema público ha aumentado casi el doble el número de camas de CTI en 1 año. Desde el punto de vista de gestión de un sistema de salud de un país, eso es grande, ¿no? Yo una vez, acá en la interna, me acuerdo que yo comenté... en vez de gastar, no sé, en alguna cosa, ¿por qué no creamos más CTI? Y alguien me dijo, sí, el tema es el personal. ¿Es así? ¿No? Bueno, claramente es una estructura altamente especializada a nivel terciario de salud que requiere personas altamente formadas y especializadas, como son los intensivistas y las enfermería y licenciados que trabajan en ese lugar. Claramente está que todos estos cursos que hemos hecho para tratar, en caso de ser necesario, tener gente, no es para suplir a estos, sino para apoyarlos bajo la guía de estos, claro, que están altamente formados y especializados. Sigue sin ser lo mismo. No, claramente, por supuesto. Eso nunca estuvo sobre la mesa, que era para sustituir, ¿no? ¿Cuántos médicos tenemos, por ejemplo, cubanos, venezolanos, de esos
hermanos latinoamericanos que se vinieron para acá, para Uruguay, Correcto. y no pueden ejercer su profesión porque tiene que revalidarla. Y yo, la verdad, no tenía idea, pero tiene un costo y no todos pueden cumplir con ese costo. ¿Hay un proyecto, hay una idea Correcto. para que revaliden y puedan ejercer la medicina acá? Sí, interesante aclararlo, porque esto toca varios aspectos como todo, ¿no? En primer lugar, en Uruguay hay en torno a unos 300 médicos 300. que están en diferentes etapas del proceso de reválida que hay que hacer en nuestro país. Ajá. Proceso en el cual reafirmamos que hay que seguirlo haciendo y completarlo como corresponde. Ahora, no solo en el estado de emergencia sanitaria que estamos hoy en día por la pandemia, sino siempre, existen varias leyes y decretos que ya nombran la posibilidad del ejercicio transitorio de la profesión a médicos extranjeros. Mientras van revalidando. O, si se necesitan. A modo de ejemplo, bien. hay una ley, un acuerdo en el Mercosur, la 18.085, que es del año 2007, que habla de esto, del ejercicio transitorio de los profesionales. La ley recientemente votada, hace un poco más de un año, de telemedicina, la 19.869, en su artículo 9, claramente hasta habla de la posibilidad de que instituciones extranjeras o médicos extranjeros, estando en otro país, están habilitados para realizar asistencia por telemedicina. El Ministerio de Salud Pública dispone de decretos para poder llevar a cabo esta ley que yo le digo y habilitar de manera transitoria el ejercicio de la profesión. ¿Qué sería exactamente el ejercicio transitorio de la Exactamente, de la por un profesión? periodo determinado de tiempo, que lo determinará la autoridad sanitaria, Claro. sea X cantidad de meses, mientras se continúa por el normal proceso y rumbo de revalidación, se los habilita a esos médicos que ya tienen sus títulos en sus países médicos y demás integrantes de equipos asistenciales, como decían hoy. Tenemos muchos licenciados, enfermeros, Sí, técnicos, etcétera, nurse, lo que que fuera. son personas que tienen sus títulos, pero a su vez que muchos tienen una curva de aprendizaje ya muy importante porque tienen años de ejercicio en su profesión y en su especialidad. Ahí tenemos anestesistas, intensivistas, pediatras, etcétera. Sí. Eso es una manera de evitar la burocracia ahora que el tiempo nos apremia, ¿verdad? Y lo Correctamente. necesitamos. ¿Están todos de acuerdo? Sin evitarla, ¿no? Porque la idea es continuar el Que se proceso. continúe. Exacto, pero... Pero dada la necesidad Claro. que tenemos, bueno, y a su vez ellos también están dispuestos y deseosos de poder dar una mano. Claro. Es lo que llamamos una relación casi perfecta desde el punto de vista de gestión, Claro. una relación ganar-ganar. ¿Están todos los médicos Claro. de acuerdo en Muy, esto? muy. ¿O hay sectores que de repente quieren conservar no su beneficio, pero quiero decir, bueno, nosotros estudiamos acá, tenemos el título acá, ¿cómo pues? Digo, hay voces encontradas. Bueno, esa máxima sí no la puedo determinar yo, calculo que como con toda situación podrá haber alguna voz Claro. encontrada. Pero en el colegio, digo, se impulsa esto. Esto es a título personal. esto Hoy personal. va a ser puesta en la mesa Ah. del Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, Perfecto. que es la máxima autoridad del colegio, y ver si dicha institución Ah. también considera poder seguir avanzando en todo esto. Pero bueno, es algo que casi es de sentido común. Es aire también, oxígeno para los médicos que están Bueno, con, claramente. con tanto trabajo Insisto, ahora, ¿no? Claro. Es transitorio, igual deben seguir su proceso de reválida, o sea que el que no lo complete tampoco va a terminar teniendo la reválida definitiva en nuestro país. Tampoco va a Hoy poder hablamos- ejercer de forma definitiva. Exactamente. claro. Hoy le hacía una pregunta también, antes después lo acribillamos, se sentó acá y le empezamos a preguntar. Porque se había dicho de que había mucho personal de la salud que no se quería vacunar. Esto no es tan así. Bueno, insisto, uno que está por todos lados y conversa con mucha gente, no. Si me preguntan a título personal, diría que podrá haber, como en toda situación, alguien puntual, pero son excepciones. Claramente lejos de ser una situación común o una regla, ¿no? ¿Qué me puede decir no sé si lo dijo el presidente ayer, de una tercera dosis y de la vacunación a menores de 18? Bueno, eso se está estudiando y en el mundo se están tratando de buscar y ya se están habilitando vacunas también para todo lo que es la niñez y la adolescencia. Y bueno, muy probablemente vamos a ir hacia ahí. Yo pienso que en una etapa posterior se va a terminar vacunando a toda la población, ¿no? Yo me imagino a ustedes que están trabajando, están como locos, ¿no? Y leen o escuchan cosas que a ustedes les debe hasta fastidiar, ¿no? Digo, porque fake news y noticias desacertadas debe haber por todos lados. No solo yo, en un momento caí en una trampa de esas. Pero, por ejemplo, por ponerte un caso, donde escuché muchos comentarios. Esta vacuna que viene ahora, no estoy hablando ni de Pfizer, ni la Sinovac, que es la que se está suministrando a todos nosotros, sino esta nueva que llegó, AstraZeneca. a la AstraZeneca. AstraZeneca, que se la relaciona con casos de trombosis, y hay hasta informes, a mí me han mandado informes, es decir, pucha, un informe completísimo del por qué genera eso.
qué hay de cierto, qué hay de confirmado, qué es lo que claramente le podemos decir a la gente que nos está viendo sobre esa vacuna. Correcto. Para mí el mensaje importante para darle a la población es: acá nada que se ingresa a nuestro país desde el punto de vista de salud se ingresa sin su debido análisis por los equipos que están especializados para eso, que dependen del Ministerio de Salud Pública. O sea, estoy convencido como ciudadano y como profesional que nunca el Ministerio de Salud Pública en nuestro país, y lo ha demostrado con la excelente gestión que ha hecho, va a hacer o introducir algo en nuestro país si existe un riesgo real o ya identificado desde el punto de vista científico. Con los informes esos, ¿qué pasa? Bueno, habrá que ver si son, qué tipo de informes es. Como ustedes saben, desde que comenzó toda la pandemia se ha generado mucha información. Con la información hay que tener un poco de cuidado, si cumple con las pautas de información científica fidedigna o no, si cumplió con los debidos procesos, si fueron casos aislados o no. O sea, y para eso claramente están los equipos profesionales especializados al respecto que asesoran al Ministerio de Salud Pública. ¿Qué quiero decir con esto? Y que el más resumen para la población. No es que porque se van a comprar o porque nos donan vacunas llegan y se van a dar sin ningún análisis. Todo eso está debidamente estudiado y en profundidad. Se analizan Bien. antes. Tengo una pregunta que tiene que ver con la salud mental de los médicos. Porque tengo entendido que en Reino Unido fue que se hizo un estudio, un análisis, en donde decía que una quinta parte de los médicos iban a tener ciertas consecuencias psicológicas después de la pandemia, porque ya han tenido episodios de estrés postraumático y de depresión. ¿Qué sucede en nuestro país en ese sentido? Bueno, correcto. No solo los médicos, sino como insisto, a mí me gusta hablar de equipos asistenciales. No, pero es correcto, está bien. Quise decir todo, toda esa gente que se está entiende ahí. clarísimo, pero yo claramente, convengamos que ya de por sí trabajar en la salud, sobre todo en situaciones, por ejemplo, en servicios de emergencia, en CTI, son situaciones de alto dinamismo, de alto estrés, por supuesto, y de manejo del estrés, que se toman decisiones de vida o muerte y de manera rápida de personas, ¿no? Eso sumado a una situación de crisis sanitaria en el contexto de una emergencia sanitaria por esta pandemia, todo eso se duplica. Bueno, desde ese punto de vista, por ejemplo, desde el Colegio Médico del Uruguay, existe un servicio que ya existía desde antes, que es el Bienpro, Bienestar Profesional, que trata exactamente de eso. Es una línea claramente gratuita para todos los médicos del país, que pueden acudir en caso de que ellos consideren que están viviendo por un proceso estresante, por una crisis de ansiedad, por un síndrome de burnout, como decimos, que es el síndrome de desgaste o de quemado, de cuando se trabaja tanto y claramente el estrés entra a afectar en la vida personal de las personas, de los trabajadores de la salud en este momento. Pero sí, claramente hay que estar apuntando en eso y irlo midiendo y controlando y generando las líneas que puedan ayudar al respecto, ¿no? Glauco, una pregunta, por supuesto, a nivel profesional y demás, pero a nivel humano, ¿no? A vos como persona, como ciudadano. ¿Ha habido algunas veces que se convocó a un aplauso para el personal de la salud? Que está muy bien, ¿no? Y después los datos de cada día nos muestran que el comportamiento de la gente, o de una buena parte de la gente, no es el que debería ser. ¿Vos cómo te sentís con la gente? Es la pregunta. Por más que la gente es muy general, ¿no? Pero ¿cómo te sentís cuando vas por la calle, te vas al canal ahora, vas por la Rambla, ves la gente? ¿Cómo lo estás sintiendo vos humanamente esto? Yo a título personal, insisto, yo lo veo positivo, y gran parte o una de las columnas fundamentales del éxito del manejo de la pandemia en nuestro país, aparte de las líneas que generaron las autoridades sanitarias de gobierno, fue el cumplimiento y el acatamiento de la población. Esa es la generalidad, eso es lo grueso y lo que tenemos que seguir manteniendo. Hay excepciones y hay situaciones, como hemos visto con las aglomeraciones, sí. Bueno, a título personal, y tanto es así que salió un comunicado del propio Consejo del Colegio Médico del Uruguay, en su momento cuando hablamos de las aglomeraciones y de que esa gente viniera de alguna manera a dar alguna mano a todo lo que eran las actividades periasistenciales. ¿Pero por qué? Porque consideramos que gente que lo haga con intención, con dolo, si hay, deben ser pocas. Algunas quizás todavía por diferentes causas no ven la magnitud y la importancia del problema. Y para verlo, quizás por lo menos de lejos y con los elementos de seguridad que corresponden, pero ver el movimiento y el dinamismo que está habiendo en las instituciones de salud. Ambulancias yendo y viniendo, pacientes trasladándose en cápsulas, personal de la salud, como yo digo, que está utilizando esas armaduras, porque son armaduras, túnica sobre túnica, Pero, gorro, Glauco, tapaboca, máscara. ¿A esta altura vos creés realmente que todavía hay gente que no está consciente de la situación? Es una pregunta que a veces nos hacemos nosotros. ¿Qué pasa cuando no acatan las normas mínimas? ¿Es que realmente no están conscientes? Todavía lo vemos en los números. No tenemos que ver a los médicos deshechos para darnos cuenta. Bueno, interesante la pregunta, Janina. Claramente es multifactorial. Yo pienso que sí, que hay gente que todavía no tomó conciencia. No por falta de información, porque claramente está arriba de la mesa y de disponibilidad de todos. Pero quizás no se ve esa situación de riesgo
objetivo, real, latente, ¿no? El a mí no me va a tocar. Bueno, Ponele. también puede ser eso. No es un tema ni de juventud o no, porque hemos visto en las fiestas y en las aglomeraciones que van de todas las edades. Pero mi pregunta es, y voy en la línea de lo que tú planteás, Sí. ¿tenemos que participar de una fiesta o de una aglomeración en la situación en la que estamos? Bueno, si como personas no podemos dejar eso, que si me preguntan no es nada, para lo que hay en el otro platillo de la balanza, ¿no? Que es muerte, hablando claro, pérdida de vidas, de seres queridos, de personas. Bueno, si no empatizamos a ese nivel básico, y bueno, ahí sí se va a complicar, esto va a seguir y el sistema se va a saturar. Eso es clarísimo. Nosotros, quizás, y nuestro entorno, sabemos que están muy bien informados, están conscientes de lo que pasa. Yo el otro día conté un caso acá que me llamó muchísimo la atención. Entonces, me llamó ¿por qué me llamó la atención? Porque yo enseguida pensé, ¿qué pensará ese hombre que iba caminando por la Rambla sin tapaboca? Había mucha gente en la Rambla y había gente de bomberos, había personal de bomberos, no solo amablemente con un montón de tapabocas, ofreciéndoselo a la gente que no tenía. Y me llamó poderosísimamente la atención un hombre de mi edad, un hombre grande, que lo rechazó. Está en la imagen clarísima, le hace al muchacho, le hace no, y sigue caminando. A esas personas no las entiendo, porque en ese momento se les está diciendo, por favor, use tapaboca por usted, por los demás, acá hay muchísima gente, y esa persona igual rechaza la mínima actitud de agarrar un tapabocas y ponérselo. Es así, existen esas excepciones, pero yo insisto, me parece que tenemos que ir por el otro camino. Por el otro lado, por ejemplo, hemos visto pila de gente que de manera voluntaria se ofrece, de varios sectores de la salud, ahora la Sociedad Uruguaya de Traumatología, todos los traumatólogos ofreciéndose para vacunar. Me parece que eso es lo que ha explicado el éxito de Uruguay. Insisto, me parece que seguimos teniendo nosotros la chance sobre la mesa de poder salir exitosos de esto. Es aguantar un poco más, algunos meses más, que el proceso de vacunación continúe y lograr la famosa inmunidad rebaño que necesitamos como país. ¿Cuánto es lo mínimo que necesitamos? Y bueno, en torno a un 60-70% de la población. Dosis. Correcto. Sí, con la segunda dosis. Con las dos dosis. ¿Y tenés una idea aproximada de cuándo podría ser que se llegue en meses, ponele, bueno, hasta a esa cantidad de vacunación? Se sabe casi seguro que va a ser en este año, y eso nos posiciona como uno de los pocos países del mundo que en este año va a poder completar su proceso de vacunación. Nada menor si tenemos en cuenta las otras variables de la pandemia, no solo la salud, sino lo económico, etcétera. Eso nos proyecta para la próxima temporada de verano casi como un lugar ideal para poder venir a veranear. Ahora se va a venir, no lo diga. Se van a venir todos, vamos a tener otra ola más. Van a tener que venir con todas las normas y cumplir todas las normas. También se genera una contradicción rara desde el momento en el que cuando comenzamos a vacunar y tan rápido con este ritmo que se destacaba frente a otros países, empiezan a suceder también la mayor cantidad de contagios en la historia con números récord al mismo tiempo. Si alguien tiene hora para vacunarse en este ritmo espectacular, pero justo se contagia en el medio por estos mismos casos, ¿cómo convive esa contradicción? Bueno, eso ya está determinado también, por ejemplo, las personas que ya tuvieron la enfermedad tienen que esperar 3 meses, sí. La persona que adquiere la enfermedad luego de la primera dosis no tiene que darse la segunda, correcto. Eso también puede lentecer, Perdón, ¿no tiene que darse la segunda? No, tiene que esperar a que pasen los 3 meses. Los 3 meses y no tiene que volver a darse las 2 dosis, tiene que darse solamente la segunda. Correcto, sí. Tenía esa dudita. Recién me aceptaron ayer, le quiero decir. Pero no se me pierda, ¿cómo convive correcto. eso? No, lo que me parece que el número de casos en realidad se explica exactamente porque éramos casi una sociedad virgen del virus si bien teníamos los números que teníamos, desde el punto de vista país, eran números insignificantes. Total. Entonces, ¿qué digo? Esto estaba dentro del panorama. En cualquier momento, si por diferentes circunstancias, ya sea por cansancio, pérdida de cumplimiento de protocolos y normas, comenzaban a aumentar los casos, nada nos alejaba de que nos pasara lo mismo que le pasaron a potencias mundiales aparte, sí. Con todo a su disposición. Y no pudieron ni siquiera... Francia, ¿no? Bueno, Francia, Italia, Estados Unidos, las potencias del mundo. Tremendo. Y no pudieron ni siquiera aguantarlo un mes. Uruguay pasó casi más de un año con un buen nivel. Glauco, ya hubo una formalización, creo, ¿no? A alguien que estaba vinculado con la organización de una fiesta clandestina donde se lo condena a cumplir tareas comunitarias en un centro de salud.
Eso era lo que reclamabas vos también, ¿no? Correcto, era por ahí, ya hubieron varias, hubo otra en San José también. Bueno, parece que claramente acá no hay ninguna cosa que aislada sea la solución del problema. Son diferentes cosas desde el punto de vista de gestión estratégico que nos hacen ir hacia un mejor rumbo. Pensamos que eso es importante porque esa persona va a empatizar, va a ver de cerca, muy probablemente va a tener un proceso educacional individual y que lo va a poder compartir también con sus personas cercanas y que es importante. Ver a la muerte de al lado, querés decir. ¿Cómo? Ver la muerte de al lado, querés decir. Capaz que puede ser eso, pero no tan así, digo. Yo me refiero a simplemente ver el esfuerzo que están haciendo todos los integrantes de los equipos asistenciales o lo otro, lo negativo que es, por ejemplo, como usuario cualquiera de nosotros, tener que estar siendo trasladado dentro de una cápsula, estar aislado y no poder estar cursando nuestra enfermedad en un máximo proceso de vulnerabilidad, que es cuando una persona está enferma, casi que pierde hasta su propia independencia, que necesita de sus seres queridos no poderlos tener al lado. O sea, acá hay muchas cosas de peso, ¿no? Esas cosas de peso también pasan a ser el tema de las autopsias, ¿no? Porque esta distancia no solamente pasa cuando uno está en vida, sino que también no se hacen autopsias a las personas que fallecen por COVID. Usted nos puede decir, por más normal que parezca para usted, pero seguramente la mayoría de la gente que nos ve no sabría decirlo, el por qué no se hacen las autopsias. Bien, bueno, eso está estudiado también por la posibilidad también de contagio que tiene por estar en contacto directo, ¿no? Y dependerá del tiempo y todo. Pero eso que estamos analizando me parece que también es no solo la muerte, sino ni siquiera muchas veces poder hacer ese proceso que muchas veces va de la muerte exactamente, de despedida, de acompañamiento, etcétera. O sea, son situaciones que son dolorosas y que deben ser de un impacto psicológico muy profundo, ¿no? Está bien, pero yo quiero ir un poco a lo que decía Janina. Sí. Si yo no puedo exigir que un familiar mío le haga la autopsia. Porque yo quiero estar seguro de cómo fue, cuál fue realmente el motivo de la muerte, confirmar si fue a raíz del COVID o no. Bueno, ahí hay muchos temas médico-legales, ¿no? Por supuesto, en cuanto a derechos del usuario, por un lado, de la familia, saber todo lo que tú decías, Luis, y por el otro lado, derechos de los equipos asistenciales en cuanto a la seguridad, la bioseguridad, etcétera. Habrá que ver muchas veces, quizás caso a caso también, si hay otras cosas u otros elementos implicados o no, pero en las generalidades es así. Bien. Hablemos de algo que está Algo bueno, que va a pasar mañana. Mañana se va a inaugurar un nuevo centro COVID. Correcto. En el edificio que todos conocemos, ¿no? Emblemático. Y es mañana. Mañana se inaugura su segundo centro de referencia COVID. Como todos saben, el primero fue el Español, uno de los hospitales más grandes que tenía Montevideo, que fue convertido a 100% asistencia de pacientes COVID, tanto en cuidados moderados como en CTI. Dado este proceso de expansión de la pandemia y de la evolución epidemiológica que estamos teniendo, las autoridades y el directorio de ACE tomaron la decisión de generar un segundo centro COVID, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque ahí teníamos el INOD, el Instituto Nacional de Traumatología, hubo que desmantelar eso, organizar esos servicios en los otros hospitales, generar todo lo nuevo que se necesita para transformarlo en el centro COVID, y todo esto se hizo casi en un tiempo récord de menos de 10 días. O sea, se podrán imaginar que estamos hablando de muchas personas que estuvieron mañana, tarde y noche, 24/7. De sol a sol, sí, totalmente, porque en 10 días. Trabajando y haciendo. ¿Qué es exactamente un centro COVID? Es una estructura sanitaria que se dedica 100% y específicamente a la asistencia de pacientes COVID en sus diferentes grados evolutivos. Ya sea para cuidados moderados, que es la internación convencional que todos conocemos, intermedio o CTI. Tengo que ir redondeando, pero tengo un par de cosas nada más para ir cerrando. ¿Qué está pasando hoy con, por ejemplo, esos servicios médicos que no tienen nada que ver con el COVID? Algunos que se han cancelado, se están haciendo solo intervenciones quirúrgicas urgentes. Los pacientes oncológicos que necesitan una atención importante. ¿Qué está pasando con eso? ¿Se está controlando bien? Yo tengo entendido que no ha habido grandes problemas de gente sin atender, salvo algunos casos que nos ha pasado, que nos han hasta escrito, che, yo estoy esperando porque me prende la vesícula hace un año, por ejemplo. Eso es una de las cosas que a mí me dijeron. ¿Cómo estamos con eso? Bueno, ese es un tema fundamental, Luis, que pones sobre la mesa, que es, como nosotros decimos, desde que vino el COVID, en gestión hay que hacer una gestión doble. Todo lo que es COVID y toda la reconversión que generó del sistema la asistencia de esta patología, sin perder de lado y siguiendo la asistencia de todo el resto que sigue estando. Claramente está que todo lo que es urgencia, emergencia y pacientes oncológicos, eso no se suspende y se sigue igual que siempre. Pero tenemos nada más y nada menos que todo lo que es el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, que es la que tiene la mayor
carga o peso en cuanto a la calidad de vida y la sobrevida de las personas y del país, ¿no? El control del hipertenso, del diabético, de la cardiopatía isquémica, etc. Bueno, también ahí el sistema se reconvirtió mucho la telemedicina y la teleasistencia, hasta lo que era el envío de medicación crónica se generó con convenios con el correo para que las personas ya la tengan por 3 a 6 meses y no perder o que no se generen descompensaciones de patologías crónicas por la falta de medicamento, que es una de las causas. Claro. O sea, se ha trabajado también mucho. Claramente está que luego que esto todo pase va a haber que hacer un análisis retrospectivo muy importante y ahí verdaderamente vamos a saber. Y bueno, se perdió por ejemplo, en lograr diagnosticar a tiempo X cantidad de cáncer, en tratar de tratar a tiempo X cantidad de enfermedades cardiovasculares. Bueno, es algo que claramente no lo podemos dejar de vista porque esto no es que es solo COVID. Hoy en día la importancia es COVID, pero el sistema de salud no puede dejar y perder de vista todo el resto que tú mencionás. Muy bien, doctor, un placer. No, el La placer verdad, es mío, clarísimo. por favor. Hay que volver a cuidarse como nos cuidamos en marzo del año pasado. Yo que pienso nos que sí. sacábamos la ropa al entrar. Bueno, quizás un poco como decían se hoy, aflojó con eso. nos acostumbramos a convivir con el COVID. Bueno, es la recta final, el último empujoncito, estamos viendo la orilla. Bueno, hagamos de vuelta ese esfuerzo que hacíamos todos, quizás esas prácticas. Hay que Mejor cambiar. de más. Cuando uno llega a y casa no de después de menos. trabajar 8 horas, tiene que sacarse la ropa. Sí, hay que cambiarse, dejar en un lugar determinado, bañarse, etc. Nada es poco en esta situación. Nada es poco. Tal Muy bien. cual. Gracias, doctor. Qué bien. A ustedes, un Muchísimas placer. gracias. El aplauso grande. Señores, Glauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico del Uruguay, charló con nosotros, de verdad. Bueno, mañana éxitos con esa inauguración. sí, que tiene éxitos. camas, tiene el CTI, ¿no? Sí, correcto, tiene cama de CTI. Tiene cama de CTI, se van a inaugurar mañana. Correcto. Qué lindo. Vamos arriba. Señores, muy buena charla, espero que la hayas aprovechado.